Christian Wolff nació en 1679 en Breslau, una ciudad que actualmente pertenece a Polonia. Wolff estudió matemáticas, física y filosofía en la Universidad de Jena, siendo discípulo de Leibniz, guardando con el pensamiento de su maestro infinidad de similitudes. De hecho, la síntesis de la filosofía de Leibniz con la de Wolff es conocida, siguiendo en este caso la propuesta de un importante estudioso de la filosofía de esta época, Wilfenga, como filosofía Leibniz-Wolffiana o racionalismo dogmático de Leibniz-Wolff. Lo que está claro es que Wolff ejerció en su época una profundísima influencia en las universidades alemanas, una influencia que durará al menos, diría yo, hasta por lo menos su sustitución progresiva por el criticismo kantiano. Y de hecho creo que es casi indiscutible que en la estética alemana, antes de Kant, eh, que esta estética va a estar fundamentalmente dominada por los seguidores de Wolff, entre ellos, como veremos, Baumgarten, Friedrich Maya, Moses Mendelssohn, Sulza y un larguísimo etcétera. Pero antes de continuar, recordemos brevemente que en la primera mitad del siglo XVIII la estética alemana se estaba nutriendo de dos corrientes. Por un lado, el racionalismo francés, cartesiano, y por otro lado, el sensualismo inglés. Y lo que tanto Leibniz como su discípulo Wolff van a intentar elaborar es precisamente una peculiar síntesis de ambos sistemas. En todo caso, la filosofía de Wolff es un saber, digamos, entre comillas, escolástico, es decir, un saber que intentará estar organizado exhaustivamente y basado siempre en un examen racional de los conceptos. En realidad, lo que buscó Wolff es un saber completo del mundo. Lo que buscó es un saber, digamos, del mundo entendido como totalidad, un saber acerca de lo posible, y a través de la aplicación de métodos de deducción lógico-ontológica, es decir, a través de metodologías referidas a verdades necesarias y cuya contradicción no fuese posible. Ciertamente, como señalara otro de los estudiosos del momento, Copleston, la nota característica del pensamiento de Wolff es la confianza y la insistencia en la capacidad de la razón humana para conseguir certeza incluso en el campo de la metafísica. Y en ese sentido habría que incluir evidentemente el conocimiento metafísico de Dios. Así, desde luego, no veremos en Wolff esa separación pietista entre la fe y la razón, que tan importante será en los desarrollos de la filosofía ilustrada, ni tampoco, por tanto, el abandono de cuestiones de tipo metafísico, de corte, digamos, tradicional. Evidentemente, para un pensador que trabaja o que intentaba trabajar con conceptos claros, conceptos distintos, con conceptos que debían ser comunicables por medio de palabras, podría parecernos lógico que éste eludiera o hubiese evitado las cuestiones de tipo estético, allí donde los conceptos podrían no ser incluso comunicables verbalmente, como es el caso, por ejemplo, de un color determinado. Sin embargo, esto no sucede en Wolff, y de hecho sus textos están, es decir, las alusiones a cuestiones de arte y sus pensamientos sobre lo bello son muy recurrentes. Pero antes de seguir por aquí, recordemos que Leibniz, el maestro de Wolff, había dicho que la percepción sensorial era un conocimiento claro, pero indistinto o confuso, puesto que comunica, decía, representaciones compactadas, juntas, al contrario de lo que haría de alguna manera el discurso lógico, que intentaría comunicar representaciones claramente separadas unas de otras. Leibniz a este respecto ponía un ejemplo precisamente en relación a las artes plásticas,
que es el siguiente. Dice: en ocasiones vemos a pintores y a otros artistas juzgar correctamente lo que ha sido hecho, bien o mal. No obstante, a menudo son incapaces de dar una razón de su juicio más que decir al que les pregunte que la obra que les disgusta carece de algo, no sé el qué. No obstante, y a pesar de estas dificultades, y como decía antes, Wolf no omitió abordar la cuestión del arte y la belleza en sus textos, aunque ciertamente éstas pudieran parecer especialmente o podrían ser especialmente problemáticas o de problemático encaje dentro de su sistema filosófico. Muchas de sus consideraciones sobre el arte y lo bello aparecen en el texto Pensamientos racionales sobre Dios, el mundo y el alma del hombre, que vemos en la imagen, publicado por primera vez en el año 1719. También aparecen muchas alusiones al campo de las artes en un tratado sobre arquitectura que incluyó en su léxicon sobre las matemáticas. En primer lugar, debemos indicar, señalar la importancia del concepto de perfección para Wolf, un concepto que es sin duda central dentro de su ontología. Es un término que Wolf va a definir como la armonía o la concordancia de una variedad o multiplicidad de objetos o partes de objetos, es decir, lo que en definitiva podría ser enunciado con la expresión latina perfectio est consensus in varietate, es decir, la perfección sería para Wolf consenso, acuerdo, armonía en la variedad. Ya vimos que esta era también la definición de belleza para muchos otros pensadores de la época. Recordemos a Hutchinson, por ejemplo, entre los ingleses. Wolf explica esta definición de perfección con el ejemplo de un reloj, un mecanismo compuesto de infinidad de piezas, pero que deben estar en perfecta correspondencia unas con otras. Y siendo precisamente en esta perfecta correspondencia donde radicaría su perfección. De hecho, para Wolf, el mundo sería también una especie de perfecto reloj, pues el mundo que nos rodea sería precisamente, decía él, el más perfecto de los posibles, al haber sido el elegido por Dios entre todos los mundos posibles. Pero lo más relevante para las cuestiones estéticas es que, en opinión de nuestro filósofo, el conocimiento sensorial o intuitivo de la percepción es productor de placer en el ser humano. Es decir, que en la medida en que intuimos la perfección, escribe Wolf, el placer surge inmediatamente en nosotros. Y por tanto el placer, decía él, no sería otra cosa sino una intuición de la perfección, tal y como en cierta manera Descartes también había señalado. Muy importante a mi juicio es el hecho de que la definición que plantea Wolf de la perfección está planteada en dos sentidos, digamos, complementarios. Por una parte, un sentido formal, es decir, que la perfección sería el orden y la armonía de las partes de un todo. Pero por otra parte, Wolf plantea también la definición de la perfección en un sentido sustantivo. ¿Y qué quiere decir este sentido sustantivo? Bueno, pues que la perfección sería la idoneidad de ese orden o armonía de las partes, pero para conseguir el objetivo al que se orienta el todo. Es decir, por ejemplo, volviendo al caso del reloj que comentábamos antes, ese reloj, para ser perfecto, debe ser capaz de marcar la hora adecuadamente. Ese reloj debe ser capaz de conseguir el objetivo que tiene encomendado. Por tanto, dos sentidos, el formal y el sustantivo, que aparecen siempre o casi siempre en todos los escritos en donde Wolf emplea o digamos, se refiere al concepto de perfección. Algo también muy relevante es que para Wolf existe una identificación del orden con la verdad. De modo que la verdad, dice, sería una propiedad objetiva consistente en la coherencia, el orden dentro de las cosas mismas, es decir, en definitiva, en la perfección. Y no olvidemos que, como decía antes, para Wolf
la intuición de la perfección genera placer en nosotros, es decir, que el placer da cuenta de la belleza, que la intuición de la perfección nos produce placer. Y de ahí que Wolf defina la belleza de la siguiente manera. Dice, la belleza consiste en la perfección de una cosa en tanto que es idónea para producir placer en nosotros. La belleza sería, por tanto, una propiedad, como digo, objetiva, basada en la perfección de las cosas, pero sin embargo sería una propiedad no intrínseca, sino, digamos, relacional, dado que depende de que nosotros la percibamos sensorialmente. Y en cuanto a las artes plásticas, la pintura y la escultura, Wolf considera que la perfección en ella depende de su capacidad para imitar la realidad adecuadamente, es decir, para lograr una representación verídica. Es ahí donde estaría su perfección, en ese sentido sustantivo del que antes hablaba. Por tanto, la perfección en la pintura consistiría en este, repito, sentido sustantivo, en la similitud, en una precisa similitud. En todo caso, creo que aquí debemos entender que, insisto en esto, que este sentido de perfección o de la perfección en las artes plásticas de tipo sustantivo lo era de la misma manera que el reloj debía ser capaz de marcar la hora para, digamos, para que podamos relacionarlo con este concepto de perfección, ¿no? Y que este sentido sustantivo de lo perfecto ha de venir siempre ligado al sentido formal del concepto de perfección que señalé anteriormente, es decir, la perfección entendida como el orden y la armonía de las partes de un todo. No debemos olvidar que ambos sentidos de lo bello, tanto el formal como el sustantivo, son siempre necesarios para encontrar, en opinión de Wolf, perfección en las artes plásticas. En el caso de la arquitectura, para que percibamos bello un edificio, opinará Wolf, este debe mostrar también ambos sentidos de la perfección, tanto la perfección formal, es decir, la coherencia y armonía entre sus diversas partes, como la perfección sustantiva, es decir, que el edificio sea confortable, que el edificio sea adecuado al uso que vaya a ser destinado. Una idea, la de la utilidad, como veremos más adelante, que será algo totalmente rechazado, por ejemplo, por Kant. Pero creo que para poder comprender adecuadamente todo esto, no podemos pasar por alto el hecho de que para Wolf la experiencia estética tiene una significación religiosa muy profunda. De hecho, no lo olvidemos, su filosofía acabará culminando en una teleología religiosa. En su opinión, y como también comenté antes, Dios se revelaría en el mundo diseñándolo todo de forma muy perfecta, donde todas las cosas, aunque diversas, decía, funcionan, digamos, armónicamente entre sí, pues el mundo existiría, en opinión de Wolf, como espejo de la perfección de Dios. Y por supuesto, la perfección que generan los artistas con sus obras y que se añadiría a la perfección natural del mundo, emanaría también, en opinión de Wolf, de la perfección de Dios. Por otro lado, no hay, creo, tampoco que pasar por alto que, y como no podría ser de otra manera, también su teoría moral se basa en la idea de la perfección. El bien, escribe Wolf, se define como lo que nos hace más perfectos, a nosotros mismos y a nuestra condición, mientras que el mal, dice, se define como lo que nos hace más imperfectos. Y dado que solo queremos lo que consideramos bueno en ese sentido de perfectivo, en ese valor perfectivo de nosotros mismos, y que no queremos nada que consideremos malo, en opinión de Wolf, actuaríamos siempre, podríamos decir, sub specie boni, es decir, siempre en la búsqueda de lo bueno. Y es desde este matiz o valor perfectivo, es decir, desde lo que nos hace más perfectos, desde el que creo que podemos entender que la intuición de la perfección y por tanto la belleza en el mundo y en las artes produzca siempre placer en nosotros, pues en cierta manera nos perfecciona. Y como comenté al principio, la filosofía de Wolf será desde luego muy influyente durante muchos años en el contexto del pensamiento alemán, hasta que la influencia de Kant en las universidades vaya acabando con el protagonismo del racionalismo de Leibniz y Wolf. Por otra parte, sus consideraciones sobre la belleza
fueron pronto criticadas, y diría yo que casi duramente, por muchos teóricos de la época, sobre todo por Diderot, quien en su texto Investigaciones filosóficas sobre el origen y naturaleza de lo bello le dedicará algunos comentarios que creo que podríamos recordar aquí, aunque ya los vimos en el tema que dedicamos a este pensador francés, pero que aquí me da la impresión de que nos podrían servir también a modo de pequeño resumen crítico de lo visto en esta presentación. Allí comentaba Diderot lo siguiente. Wolff dice en su Psicología que hay cosas que nos gustan y otras que nos desagradan, y que la diferencia es lo que constituye lo bello y lo feo. Que lo que nos gusta se llama bello y lo que nos desagrada es feo. Añade que la belleza consiste en la perfección, de modo que, por la fuerza de la perfección, lo que está revestido de ella es capaz de producirnos placer. Pero es a partir de aquí donde comienza ya la crítica que plantea Diderot. Leamos lo que dice al respecto. Dice Diderot: es evidente que San Agustín había ido mucho más lejos en la consideración de lo bello que el filósofo leibniziano. Este, en primer lugar, parece pretender que una cosa es bella porque nos gusta, en lugar de pretender que si nos gusta es porque es bella, como Platón y San Agustín muy bien señalaron. Con lo que, finalmente, la conclusión que ofrece Diderot de la teoría de Wolff sobre lo bello sería la siguiente: que Wolff confundió lo bello con el placer que produce y con la perfección, aunque haya seres que gusten sin ser bellos, otros que sean bellos y no gusten, que todo ser sea susceptible de la última perfección y que los haya que no sean susceptibles de la menor belleza. De hecho, muchos años más tarde, Rosenkranz, en su Estética de lo feo, también cuestionará que el concepto de perfección sea un concepto directamente conectable con el de belleza. Un animal, decía Rosenkranz, puede estar muy bien orientado a unos fines, es decir, estar perfectamente organizado como ser vivo, y precisamente por ello, decía, ser feo, como ocurre, decía Rosenkranz, con el camello, el perezoso, la sepia o la rana pipa, este singular animal que vemos en la imagen, representado en la imagen. En fin, y ya con estas críticas a la relación que Wolff estableció entre la perfección y la belleza, querría cerrar esta presentación para pasar a comentar ya en las siguientes sesiones algunos de los otros pensadores que, al igual de Wolff, propondrán una definición de lo bello que Schiller, años más tarde, describirá, y no sin, digamos, mostrar un cierto desprecio como racional objetiva.